Como mencioné, hermanos, bienvenidos una vez más. Este día hermoso y caliente, que gracias a Dios aquí no se siente, ¿verdad? Pero hermanos, una bendición estar aquí, ¿verdad? Ya que hermanos, mientras que tengamos salud, véngase. No deje que la cama lo tenga ahí o otras preocupaciones, ¿verdad? El mejor lugar, hermano, es este lugar que nos llena a nosotros de paz, tranquilidad, cuando nosotros, hermanos, estamos buscando de Dios, ¿verdad? Vamos, hermanos, a leer esta porción de la Escritura, ¿verdad, hermanos? Yo les mencionaba, hermanos, que todo el tiempo que podamos estar, que estemos aquí, ¿verdad? Me ha tocado a mí en diferentes ocasiones no poder estar, ¿verdad? También, hermanos, me han estado haciendo exámenes y la mayor parte de ustedes saben, ¿verdad, hermanos? Que gracias a Dios, hermano, salió negativo lo que me estaban examinando. Por el momento le doy gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y pues le doy gracias a Dios, hermano, que Dios me ha dado los años que Dios me ha dado. Y los que Él me quiera dar, bien recibidos, hermano, para seguir en esto a lo cual Dios nos ha llamado, ¿verdad? Bueno, vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice, y Él les dio vida a ustedes. ¿Cuántos les ha dado vida el Señor? Hermano, antes nosotros, como vamos a leer aquí, no teníamos vida. Dice que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo. ¿Verdad? La corriente, ¿dónde está, hermano? Pues afuera, ¿verdad? La corriente sigue. Que Dios nos ayude, hermano, para no correr en esa corriente ya, sino hacia Dios. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gloria por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos se acuerdan, hermanos, la vida que vivían antes de conocer al Señor? ¿Verdad que no era bonita? A lo menos para mí. Vivíamos una vida desordenada y ahora más ordenada. Todavía estamos con la ayuda de Dios, hermanos, trabajando en eso, pero hermanos, ahora tenemos un futuro. Yo siempre le hago preguntas a personas cuando tengo oportunidad. Le digo, si hoy fuera tu último día, ¿para dónde vas? ¿Tienes seguridad? ¿A dónde vas? Hermano, el que no tenga seguridad, diga, siendo creyente, que es en la presencia de Dios al cielo, algo ahí está todavía, un poco de conocimiento que le falta. Porque eso es lo que dice la Escritura. Esa esperanza nosotros tenemos, hermano, y por eso nos reunimos. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos esa mentalidad ahora de conocer a Cristo los que estamos aquí. Y también, hermano, si hay alguien que nos visita y todavía no tiene ese conocimiento, qué bueno que estés en este lugar, ¿verdad, hermano? Porque para eso es lo que Dios quiere, que todos, hermano, lleguen a conocerle, ¿verdad? Y que tengan esa seguridad, que no le tengan miedo a la muerte. Nadie se quiere morir, pero, hermano, no hay que tenerle miedo a la muerte. ¿Por qué, hermano? Porque dice la Escritura, hermano, que estar ausente del cuerpo es estar en la presencia de Dios. Así que vamos a orar dándole gracias a Dios. Padre Celestial, una vez más, en esta hermosa tarde, que nos concedes, Señor, salud, nos concedes fuerza, ánimo para estar aquí, en el mejor lugar que podemos nosotros estar este domingo.
Señor, gracias. Gracias, Padre, que nos sacaste, mi Dios, de la vida rutinaria por el camino incorrecto, con un destino, Señor, conforme a tu palabra, no bueno, Padre, y nos has llamado ahora a este camino mejor, donde hay, Señor, satisfacción, lo que no hay en este mundo, y Señor, donde hay una eternidad que nos espera, porque así lo dice tu palabra. Gracias, Señor, por haber transformado nuestras vidas. Y ahora, Señor, queremos agradecerte una vez más por esa bondad, esa misericordia que tuviste para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios capítulo 15, estamos estudiando esta carta de Corintio, ya llevamos casi 4 meses estudiando esta carta de Corintio y estamos en el capítulo 15, el capítulo más largo de Primera de Corintio, y es un capítulo que lo estamos tomando nuestro tiempo para repasarlo porque trata un tema fundamental de nuestra fe, que es la resurrección de Jesús y la resurrección de los creyentes. Ahí en su boletín, en la parte de atrás, tienen los 8 temas que estamos estudiando en este capítulo. Estamos hoy en el tercer tema, la secuencia de la resurrección. Y solo para recordarles, Pablo aquí está corrigiendo un error de doctrina en la iglesia que estaba enseñando acerca de la resurrección. No negaban la resurrección de Jesús, pero sí negaban la resurrección física del creyente. Decían, no podemos entender cómo el creyente va a resucitar. Estaban tomando ideas de la cultura griega y aplicándolo en la iglesia. Pero antes de entrar al tema de la resurrección física, Pablo empieza afirmando lo que ya creen en la resurrección de Jesús. Le da evidencia de la resurrección de Jesús. Les habla de qué sería nuestra fe sin la resurrección de Jesús. Y vimos la semana pasada que sin la resurrección de Jesús se derrumba nuestra fe, nuestra predicación, nuestro testimonio, nuestra salvación. Sin la resurrección de Jesús, nuestro mensaje no son buenas nuevas. No son buenas nuevas porque no adoramos a un Dios vivo. No es un mensaje de victoria, pero nosotros, hermanos, tenemos las buenas nuevas para el mundo, las nuevas del Cristo resucitado. Ahora llegamos al versículo 20 y Pablo aquí empieza ya a abordar el tema principal de este pasaje, el tema de la realidad de la resurrección física del creyente. Y hoy vamos a ver la secuencia de la resurrección. Jesús no fue el primero que resucitó. Hay una secuencia bien clara que vamos a ver el día de hoy. Vamos a la palabra de Dios a conocer esta secuencia de la resurrección. Pongámonos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Voy a leer a partir del versículo 20 hasta el 28. Versículo 20 hasta el 28. Dice la palabra de Dios. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas en Él, claramente se exceptúa aquel que es sujeto en Él todas las cosas. Porque luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo del Hombre también se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo y en todos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tus instrucciones divinas, Señor, este tesoro que tenemos, que nos has dejado para aplicar para nuestras vidas, Padre. Oramos, Señor, que esto no solamente sea información, no solamente sea doctrina, sino que sea trasladado de nuestra mente a nuestros corazones
y a nuestros pies y a nuestras manos y lo apliquemos en nuestras vidas diarias. Que este sermón, Padre, no termine en 40 minutos, sino que continúe después que salgamos de este lugar en nuestras vidas diarias. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En el pasaje de hoy podemos ver 3 secuencias de la resurrección. 3 secuencias. Primero, la resurrección del Redentor, la resurrección de Jesús. Después, la resurrección de los redimidos, los que han puesto su fe en Jesús. Después, la resurrección de los reprendidos, los que han rechazado a Jesús. Ahí vamos a estar en su boletín, tienen las notas, los versículos y van a estar en la pantalla también. Vamos a comenzar. La resurrección del Redentor. Versículo 20. Dice: mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Cuando vemos durmieron, está hablando ahí de los que fallecieron, los que murieron. Y aquí Pablo nos está diciendo que Jesús es la primicias, el primero que murió. Este es un término que todo judío reconocería como la primera ofrenda de la cosecha que Dios requiere. Era un término muy, muy común. Lo leyó hoy el hermano José, lo llamó cuando hicimos las ofrendas, el concepto de las primicias. La primera vez que se mira es en Levítico 20, capítulo 10. Y dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y segues su mies, traerás al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Es importante, hermanos, reconocer este concepto de la ofrenda primicia para entender cómo aplica a la resurrección de Jesús. Y es un término que no es muy claro para nosotros hoy, que no somos una cultura agrícola. Y aún en los lugares donde sí se siembra, donde hay cosechas, el concepto de las primicias de la cosecha ya no es lo mismo a como era antes. Si viajas en los lugares donde hay, como en el centro del país, donde siembran maíz o grano, puedes ver cuando hay cosecha, toda la cosecha sale al mismo tiempo. Puedes ver millas de plantas listos para cosechar y la razón que eso es porque hoy en día se siembra y se cosecha con maquinarias. En un terreno completo, en un día se puede sembrar todo el terreno. ¿Qué significa eso? Que toda la cosecha viene al mismo tiempo. Entonces el concepto de la primicia de la cosecha no está ahí. Y cuando lo cosechas, se hace con maquinaria grande y se cosecha todo al mismo tiempo. Pero eso no era el caso en los tiempos bíblicos. En los tiempos bíblicos no existían esas máquinas, así que se sembraba a mano. Y la siembra tomaba días, semanas, hasta podía tomar más de un mes para sembrar todo tu campo. Lo que significa cuando venía la cosecha, no venía todo al mismo tiempo. Lo primero que se sembraba era lo primero que se cosechaba. Y se podía tomar hasta un mes para poder cosechar toda la cosecha del año. Y ahí es donde podemos ver cómo la primicia de la ofrenda es un acto de fe. Porque no había garantía, y lo que está diciendo, la primera cosecha que sale, esa se la das a Dios. Y ahí vemos el acto de fe, porque no había garantía de que había una cosecha después de la primera, porque tomaba tiempo para salir y cosechar, y vendían sequías, podía venir tormentas, pestes, y sería mucho más fácil esperar que toda la cosecha termine, y en un mes, mes y medio, ves cuánto cosechaste y de ahí le das a Dios. Pero eso no es el acto de fe que Dios requiere. Al darle las primicias de las cosechas, le estaba diciendo a Dios: Dios, te entrego lo primero, lo mejor que tengo, con la esperanza, con la certeza que tú proveerás más cosecha después. La ofrenda de las primicias era una expresión de fe, que habrá más cosecha en el futuro. Ahora, ¿cómo se relaciona esto a las primicias de la resurrección de Jesús? Primero, Jesús fue nuestra ofrenda. Él es la primera ofrenda que se dio, el único sacrificio digno que pagó el castigo del pecado del mundo. Y cuando Jesús salió de la tumba, se convirtió en la primera cosecha de la resurrección. Y nosotros ahora vivimos con la fe
de que somos la cosecha futura del cual Jesús fue el primero. Cuando Pablo dice que Jesús es la primicia de la cosecha, está diciendo que Jesús fue el primero en resucitar. Y tenemos fe de que habrá más resucitaciones por venir. La resurrección de Cristo fue una señal que apunta a la futura resurrección de los creyentes. Ahí es el término de las primicias. En otras palabras, Jesús no resucita en forma aislada. Jesús no fue la única semilla que fue sembrado en el campo. Jesús no se puede separar la cosecha de Jesús con la cosecha de los creyentes. Eso es lo que significa, que Él es solo la primera parte de toda la cosecha. Él es el primero de la cosecha y van a haber más resurrecciones por venir. Ahora, algunos eruditos dirán, pero Jesús no fue el primero que resucitó. Efectivamente, en el Antiguo Testamento vemos que Elías resucitó a un niño. En el Nuevo Testamento Jesús resucitó a 3 personas. Resucitó a la hija del líder de la sinagoga, resucitó al hijo de una viuda y el que conocemos todos, resucitó a su amigo Lázaro. Pero hay una gran diferencia entre estas resurrecciones y la de Cristo. Y la diferencia es que todas estas personas volvieron a morir. Fueron enterrados y ahí quedaron. Jesús fue el primero en resucitar de la tumba para nunca más morir. Fue el único que resucitó y después fue llevado al cielo. Si Jesús hubiese muerto otra vez, no hubiese sido la cosecha, se hubiese anulado la cosecha. Pero porque Jesús resucitó y vive, nosotros también tenemos garantizado la cosecha del futuro, que nosotros también resucitaremos y viviremos. Juan 11, 25 y 26 dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esto es nuestra esperanza, hermanos. Esto es nuestra victoria. Que la muerte no es el final. Esta es nuestra garantía que tenemos a través de la resurrección de Jesús, que aunque muramos, viviremos, resucitaremos. Que cuando estemos, dice la palabra, ausentes del cuerpo, estaremos presentes con el Señor. Es la razón que dice la palabra que para el creyente la muerte es ganancia. El momento que tomemos nuestra última respiración en este mundo, en ese instante, nuestro espíritu entra a la presencia de Dios. Y va a llegar un día en que nuestro cuerpo resucitará y será llevado también a la presencia de Dios, igual como Jesús, la primicia de la resurrección. Su resurrección garantiza nuestra resurrección futura. Todo el que entrega su vida a Jesús es la cosecha futura de la resurrección. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo puede ser que la resurrección de Jesús, de un hombre, afecta a la resurrección de toda la humanidad? Pablo responde esta pregunta en los siguientes versículos. Dice el versículo 21, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Quién es ese hombre por el cual entró la muerte? Adán. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos, toda persona que ha nacido, heredamos el pecado de Adán. Todos nacimos en pecado. Todos nacimos condenados por nuestros pecados. Todos nacimos camino a la muerte eterna. Romanos 3:23 dice que somos todos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:26 dice que la paga del pecado es la muerte. Todos nacimos sentenciados a la muerte por el pecado de Adán en el jardín de Edén. Heredamos esa sentencia de muerte desde que nacimos. Ahora nos preguntamos, ¿qué culpa tengo yo de las malas decisiones que tomó Adán? ¿Por qué tengo yo que pagar los platos rotos de Adán y Eva?
¿Cómo es posible que la desobediencia de Adán se pueda pasar a mí y a mis hijos y a mis futuras generaciones? ¿Cómo es posible que el pecado haya contaminado de una persona toda la tierra y toda la humanidad? Pues Dios creó la tierra perfecta. La tierra no era contaminada por el pecado. Cuando Dios terminó de crear el mundo era perfecto. No había pecado, no existía. El mundo era perfecto. Adán y Eva vivían en un lugar libre del pecado, libre del sufrimiento, libre del dolor, libre de la angustia, libre de muerte, porque no había pecado y la consecuencia del pecado es la muerte. Ellos estaban en perfecta comunión con Dios. Dice la palabra que caminaban con Dios, pero se dejaron engañar por Satanás. Creyeron en sus mentiras, desobedecieron a Dios, comieron del árbol del fruto prohibido, y así es como entró el pecado al mundo. Y a consecuencia del pecado, ellos ya no podían estar en la presencia de Dios. Ya no podían estar en comunión de Dios, porque en este lugar perfecto, donde está el Dios puro, el Dios santo, donde no hay pecado, no puede haber pecado. No puede existir el pecado. Entonces, ¿qué pasó? Que Adán y Eva fueron expulsados de ese lugar perfecto, fuera de la presencia de Dios, fuera de la santidad de Dios. Y todos fueron, y dice que pusieron una barrera. Y ya no podían entrar porque ahora tenían pecado, estaban manchados. Y todo mundo, toda persona que ha nacido después de Adán y Eva, no nació en ese lugar con Dios. Todos nacimos fuera de la presencia de Dios. Eso es lo que significa que todos somos destituidos de la presencia de Dios. Todos nacimos fuera de la presencia de Dios en ese lugar. La única manera que tú no hayas nacido en pecado es que si naciste antes de Adán y Eva. ¿Quién de aquí nació antes de Adán y Eva? Todos nacimos la semilla de Adán y Eva. Todos nacimos con la semilla, con la naturaleza pecaminosa a través de la semilla de Adán y Eva. Y por eso todos estamos destituidos de la gloria de Dios, contaminados por el pecado, espiritualmente enfermos. Y así morimos si no entregamos nuestra vida a Jesús. El pecado, hermanos, es una enfermedad que contamina, que paraliza el alma de cada humano, corrompe la humanidad, inquieta a las personas, nos roba la paz, nos roba el gozo. Pero lo peor que hace el pecado es que condena al pecador a una vida separada de Dios. Pero igual como el pecado y la muerte entró al mundo solo por un hombre, a través de un hombre también somos revivificados y regresados a la comunión con Dios. Versículo 22 dice, porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Igual como la muerte entró al mundo por un hombre, Adán, la resurrección también es posible a través de un hombre, Jesús. Ahora hay una palabra aquí en este versículo que muy a menudo es mal interpretado. Dice, en Cristo todos serán vivificados. ¿Significa eso que todos van a recibir la vida eterna con Cristo, con Dios? Y eso es lo que lleva a ciertas teologías. Uno muy común es el universalismo, que dice que todo mundo será salvado, que Dios es un Dios de amor, que Dios no va a dejar que nadie vaya al infierno. En primer lugar, Dios no manda a nadie al infierno. Todos nacimos camino al infierno y todos tenemos la opción de regresar en comunión con Dios. Entonces, ¿qué es lo que significa cuando dice que en Adán todos mueren y en Cristo todos son vivificados? Aquí el versículo clave, el énfasis es la frase en Adán y en Cristo. El todo depende de la obra de Adán y la obra de Cristo. Toda la humanidad es descendiente natural, carnal de Adán. Todos nacimos en Adán. Todos nacimos en Adán. Pero no todos somos descendientes espirituales de Cristo. ¿Por qué? Porque no todos creen en Cristo. El factor común aquí en los descendientes de Adán es la semilla del pecado. El factor común de los descendientes de Jesús es la fe. Todos los descendientes de la semilla contaminada mueren.
todos los descendientes de Cristo por fe reciben nueva vida y reviven, y es la única manera de restaurar esa comunión y regresar otra vez a la presencia de Dios a través de Cristo. Todos nacimos en Adán, pero no todos estamos en Cristo de regreso a la presencia de Dios. Esa es la diferencia que vemos ahí. Jesús, nuestro Redentor, es el primero en la secuencia de resurrección, el primero que resucitó de los muertos y llevado a la gloria de Dios, la primicia. Y el segundo nos lleva al segundo punto, la secuencia de la resurrección. El segundo es los redimidos, los que ponen su fe en Cristo. La resurrección de los redimidos. Versículo 23 dice, pero cada uno en su debido orden. En su debido orden es un término militar. Se refiere a los soldados que se paran en orden, en línea específico. Es un término, lo que está diciendo que hay un orden absoluto establecido por Dios de la secuencia específica de la resurrección. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, Jesús es el primero de ese orden, luego los que son de Cristo. ¿Quiénes son los que son de Cristo? Los que han puesto su fe en Cristo, los que han declarado a Jesús como Señor y Salvador, los que han creído que Jesús murió por sus pecados y resucitó al tercer día. Si tú has hecho esa confesión, tú eres parte de los redimidos y serás parte de la segunda secuencia de resurrección. El primero fue Jesús hace 2000 años, pero hay un lapso de tiempo ahora entre el primero y el segundo, que es la resurrección de los redimidos. Eso ocurrirá en el futuro. Nadie sabe la fecha exacta, pero sí conocemos los eventos que van a pasar en el futuro, que van a iniciar todo este proceso. Y ahí nos dice el versículo 22, luego son los de Cristo en su venida. La palabra su venida, venida ahí significa presencia. ¿Cuándo va a ser la resurrección de los redimidos? Cuando Cristo se haga presente otra vez. Vamos a estudiar este evento en mucho más detalle cuando lleguemos al punto número 5. Así que voy a ser breve en este segundo punto. Solo quiero que entendamos la relación entre el regreso de Jesús y la resurrección. Y lo primero que hay que entender es que en la Biblia habla claramente de dos venidas de Jesús. El primero ocurre antes de que comiencen los últimos tiempos. El segundo ocurre después de la tribulación. El primero regreso de Jesús es el que conocemos como el rapto de la iglesia. Vamos a hablar en un par de semanas acerca de esto. Pero este es el versículo clave, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, voz de arcángel y con la trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos, cuerpos físicos resucitarán. Luego nosotros los que vivimos y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la resurrección de los redimidos. Ahora, hermanos, muchas veces este evento aquí es confundido con la segunda venida de Jesús, pero esto es muy diferente. Técnicamente, esta no es la segunda venida de Jesús. Esta es donde Jesús viene a traer a su iglesia antes de que caiga la ira de Dios sobre la tierra, la tribulación. Ya vamos a ver un poco más de eso. Aquí Jesús, cuando llega por su iglesia, no toca la tierra. Se queda en el aire sin los cuerpos resucitados y transformados de los redimidos. Encuentran a Jesús en el aire y son llevados a la gloria de Dios en cuerpos glorificados. Vamos a hablar creo que la otra semana acerca del cuerpo glorificado. Filipenses 3, 20, 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esta es la venida, la resurrección de los redimidos. Ocurre en un instante y solo son para los creyentes. Es la resurrección especial que se ha sido reservada para los que han sido justificadas por su fe en Cristo. Es la cosecha futura
del cual Jesús fue el primero. Y nos dice Hebreos que es la mejor resurrección. ¿Por qué? Porque hay una que no es buena. Eso nos va a llevar al próximo punto. El tercero en la secuencia de la resurrección. Ya vimos la resurrección del Redentor, la resurrección del redimido, y ahora viene la resurrección de los reprendidos. La resurrección de los redimidos, el rapto, marcará el principio del fin de los tiempos. Dice el versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia. Cuando llegamos al fin, dice, cuando nosotros vemos el fin, cuando vamos a una película y vemos fin, the end, lo que significa que ya terminó la película, ya te puedes levantar, ya te puedes ir a la casa, ya no hay nada más que ver. Pero aquí la palabra griega para fin no significa que terminó todo. La palabra griega para fin significa comienza el cumplimiento, la culminación de un evento. Después que la iglesia es llevada al cielo, comienza la culminación de la historia de este mundo. El cumplimiento de los tiempos es un periodo de más de 1000 años. Más de 1000 años. Y es lo que estamos hablando aquí, hermanos, es escatología, el estudio de los últimos tiempos. Y inherentemente requiere interpretación, porque estamos viendo algo en el futuro. Y si alguien te dice, yo sé exactamente cuándo va a pasar esto y esto y esto, te está mintiendo. Jesús mismo dijo, nadie sabe el tiempo ni la hora. Pero lo que sí es claro en la Biblia, los eventos que van a ocurrir cuando comience el final de los tiempos y cuál será la secuencia. Y por los estudios que he hecho en base a lo que he estudiado, esta es la secuencia que yo creo que la Biblia enseña. No es motivo de desacuerdo, va a pasar como va a pasar, solo Dios sabe, pero esto yo creo que va a pasar. Aquí tenemos, if you can put the slide there, Manny, the diagram I sent you. Manny, if you're there, wake up, Manny. You got it? Manny, se durmió. Bueno, esta es la secuencia que vamos a ver. Esta es la secuencia, hay un diagrama ahí, vamos a ver. Todo comienza con el rapto de la iglesia. Todo comienza con el rapto de la iglesia, que ahí es donde comienza la resurrección de los redimidos. El rapto de la iglesia es que él marca el inicio del final de los tiempos. Después viene un periodo de 7 años que lo conocemos como la gran tribulación. Al principio de este periodo de la tribulación, un líder religioso, político, va a tomar poder, que le llamamos el anticristo. Va a ganar el apoyo y control mundial con una promesa de paz. Y va a traer paz al principio, pero después de 3 años y medio intentará tomar el lugar de Dios. Usurpará el trono de Dios y va a requerir ser adorado. Y esto marca el inicio de un sufrimiento sin precedentes, donde la ira de Dios cae sobre la tierra. Y solo no quiero entrar muy técnico aquí, pero ahí también va a haber otra resurrección de redimidos de los que estaban durante la tribulación. Pero al final de estos 7 años de la tribulación es cuando regresa Jesús. Ahí es la segunda venida de Jesús. Él llega a la tierra, regresa a la tierra para culminar los tiempos. Y esto lo conocemos como la segunda venida de Jesús. Y hermanos, la segunda venida de Jesús va a ser muy diferente a la primera. Puedes leer más acerca de esto en Apocalipsis 19. Aquí les va unos versículos acerca de la segunda venida de Jesús. Versículo 19, Apocalipsis 19:11. Entonces dice, vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Apocalipsis 19:14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. Esos ejércitos celestiales, hermanos, somos nosotros los creyentes, los que fueron llevados al cielo en el rapto. Vamos a regresar con Cristo en caballos blancos, así que aprendan a montar caballos si no saben. Apocalipsis 19:15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro.
Versículo 16, y su vestidura y su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, esta venida es muy diferente a la primera, porque ¿qué viene? Viene a juzgar, viene a reinar, viene a declarar condena sobre los enemigos de Dios. La primera vez vino como siervo, esta vez viene como conquistador. La primera vez vino a redimir, esta vez viene a reinar. La primera vez vino en una cruz, esta vez viene a una corona. La primera vez vino a una tumba, esta vez viene a un trono. La primera vez vino a ser juzgado y esta vez va a venir a juzgar. Jesús derrotará al anticristo y las naciones y a los que siguen al anticristo, lo que le conocemos como la batalla de Armagedón. Y los mandará, dice, al eterno fuego. Satanás será atado y echado al abismo por 1000 años. Y es lo que conocemos como el milenio. Pueden leer en Apocalipsis 20. Durante esos 1000 años Jesús vuelve a restablecer el reino de Dios en la tierra. Después de 1000 años, Satanás es liberado, intentará armar otra rebelión, pero será enviado al lago de fuego, consumido y lanzado en el lago de azufre, dice la palabra. Y después dice el versículo 25 y 26, porque preciso es que el que reina hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el posterior enemigo será destruido, es la muerte. Y es aquí, después que los enemigos de Dios están debajo de los pies, después que el reino milenario de Dios se haya cumplido, la muerte destruida. ¿Por qué? Porque se destruyó Satanás, se destruyó el pecado y se destruyó la consecuencia del pecado. En ese momento, ahí va a llegar la tercera resurrección, que es la resurrección de los reprendidos. Es el evento que conocemos como el juicio del trono blanco. Apocalipsis 20, 13 y 15 dice, y el mar entregó los muertos que habían en él. Eso es una resurrección. Entregó a los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Están resucitando. ¿Quién? Los que estaban en el Hades, los que estaban en el mar de azufre. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. ¿Por qué? Porque murieron sin Cristo, resucitaron, fueron juzgados y murieron otra vez. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todo el que muere sin conocer a Cristo como Señor y Salvador resucitará otra vez, pero no para la vida eterna como los que pusieron su fe en Jesús, sino para una segunda muerte, eternamente separados de Dios. Y es ahí donde la Biblia dice que comienza el cielo nuevo, la tierra nueva, libre de toda rebelión de Dios. Y es ahí donde se cumple lo que viste el capítulo de hoy, dice versículo 24, dice, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios al Padre. ¿Qué va a pasar ahí? Aquí es cuando Jesús entrega el reino restaurado al Padre, a Dios. Jesús ha puesto a fin a todas las rebeliones, ha sofocado a todos los enemigos, ha derrotado a todos los adversarios por siempre. Su obra por la cual fue enviado se ha cumplido. Él reina como Rey de Reyes y Señor de Señores, junto con nosotros también, con los redimidos, los que creyeron en Él. Y los que no creyeron son juzgados y apartados por siempre. Y ahí es donde Jesús le entrega todo al Padre y le dice, aquí Padre, ya cumplí mi tarea. Hermanos, todos tendremos un día de resurrección. Solo hay dos opciones en donde vamos a pasar la eternidad. O vamos a estar con los redimidos, reinando con Dios en el nuevo cielo y en la nueva tierra para la eternidad en la presencia de Dios, o estaremos con los arrepentidos en la tormenta del lago de fuego, eternamente separados de Dios. Juan 5, 28, 29 dice, vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Si mueres hoy, ¿estás seguro dónde vas a pasar la eternidad? ¿Estás seguro que vas a estar en la resurrección de los redimidos
o vas a estar en la resurrección de los arrepentidos? Le voy a pedir al grupo que pase. Si has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador, has hecho lo bueno, según ese versículo. Vas a pasar la eternidad en el reino restaurado de Dios. Ese lugar donde la muerte ha sido destruida, donde la creación regresa a la manera que lo diseñó Dios al principio, donde ya no hay más muerte, llanto, dolor, sufrimiento, y donde vamos a estar otra vez en perfecta comunión con Dios. Pero si no has puesto tu fe en Jesús, si no has recibido a Jesús como Señor y Salvador, has hecho lo malo. Tu resurrección no será para la vida eterna, sino para una segunda muerte, la muerte eterna, el tormento eterno, la separación eterna con Dios, la separación de todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, para la eternidad. Hermanos, la resurrección de Cristo no fue un evento aislado, tiene impacto eterno para toda la humanidad. El que cree en su muerte y resurrección resucitará con los redimidos para vida eterna. El que rechaza su muerte y resurrección resucitará con los reprimidos para la muerte eterna. Y si no estás seguro en cuál resurrección vas a estar, hoy puedes asegurarte. Hoy puede ser el día de salvación. ¿Salvación de qué? De la muerte, de los reprendidos y la resurrección. Vamos a orar, pongámonos de pie. Si Dios ha hablado a tu corazón, el altar está abierto. Habrá personas aquí, si necesitas oración, si simplemente necesitas rodearte ante Dios, el altar está abierto. No tengan pena. Si nunca has confesado a Cristo como tu Salvador, aquí estaré yo también y puedo explicarte qué tienes que hacer. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por mostrarnos hoy todo lo que se perdió cuando el pecado entró al mundo. Y que un día eso será restaurado a través de la resurrección de Jesús. Y porque Él resucitó, nosotros también que creemos en Él, resucitaremos y viviremos. Anhelamos el día, Padre, cuando el Rey de Reyes entregue el reino restaurado al Padre y todos los redimidos estemos en su presencia eterna. Ayúdanos a vivir en este mundo como ciudadanos del reino de Dios. Ayúdanos a ser dignos de ser llamados hijos de Dios. Y Padre, si hay alguien aquí que nunca ha puesto su fe en la obra de tu Hijo Jesús, que hoy sea el día que realice que si se muere en este momento se irá en el tormento eterno. Que este sea el momento que diga: yo quiero formar parte de la resurrección de los redimidos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pase adelante. Si necesita oración, no tenga pena. Si necesita solo arrodillarse ante Dios, pase adelante. Todo
Celestial, Padre, te damos gracias, Señor, que porque tú resucitaste, nosotros también resucitaremos. Padre, perdónanos, Padre. Perdónanos cuando no expresamos la esperanza que tenemos en ti al mundo, Padre. Perdónanos cuando no somos dignos del llamado que tú nos has hecho. Perdónanos, Padre, cuando no damos razón por la esperanza que tenemos a través de tu muerte y tu resurrección. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a ser testigos de la paz, del gozo que tenemos cuando estamos en Cristo. Padre, si hay alguien aquí que no te conoce, no está seguro dónde estará en la secuencia de resurrección, tal vez le dio pena para pasar adelante, que no tenga pena de hablar con alguien, que le podemos guiar hacia esa resurrección de los redimidos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, tuvimos unas fallas técnicas con el diagrama. Do you have it, Manny? Can you show it? Vamos a repasar esto en más detalle en un par de semanas cuando hablemos del rapto, pero solo para que miren, la resurrección de los redimidos es en el principio del rapto y el de los reprendidos es el gran trono blanco. Vamos a repasar todo eso en un par de semanas otra vez. Hermanos, gracias por acompañarnos. La próxima semana entramos en el siguiente tema de la resurrección, que es el valor de la resurrección. No solo es para el futuro, nos da valor a nuestra vida de hoy. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a cantar un canto más para cerrar.